Mi querido Francisco, qué gusto tenerlo por acá. Perdón que tenía que hacer este primer análisis y ahora, ¿cómo me le va? Qué gusto tenerlo. Yo estaba encantado oyéndole, así es que por mí. Le sigue Seguía de nomás. largo. A ver, Mi querido. empecemos bien. Empecemos bien. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. En cualquier lugar del mundo donde nos estén viendo, Ujú. me siento honrado por su invitación a Londra y quiero compartir con ustedes de hace tiempo atrás, pero qué grato que se dé la oportunidad, aun cuando no sea el mejor momento. Así es. Pero vamos, estamos listos. Vamos ahí, mi querido Francisco. Aunque no es el mejor momento, creo que es un buen momento, sobre todo para hacer este análisis que tanto necesitamos, quienes lo escucha usted y a todos los medios digitales también que estamos hablando ahora. Señores, lo tenían, nos habían pedido a usted que lo entrevistáramos y aquí lo tenemos, así que le agradecemos muchísimo que esté conectado con nosotros, querido Francisco. Y vamos a ver, todos lo conocen, director de Ecuador Inmediato con nosotros. Y quiero preguntarle, ahora que yo estaba hablando, ¿cómo ve? ¿Cómo ve toda esta intervención en la justicia? ¿Cómo ve toda esta metida de mano y dinero también en todo lo que está pasando? Estas amenazas a jueces, ¿cómo lo ve usted? Puedo ser duro y quiero ser duro. Es un estado fascista asqueroso. Así es. El Ecuador, este momento, es un estado fascista asqueroso, con abusos por parte del Poder Ejecutivo, con corrupción de la función judicial, con una acción cómplice de la Fiscalía General del Estado, con una actitud incomprensible a momentos de la Asamblea, con una permisividad de la función electoral que llega al grado extremo de tolerarlo todo, pero por sobre todas las cosas, y esta es la parte que me preocupa, Alondra, con una opinión pública como la de Ecuador, timorata, sesgada, dividida, complaciente y llena de odio. Así es. Eso es el fascismo. Así Eso es. es el fascismo. Eso es el fascismo. Y creo que el Ecuador no dimensiona todavía el daño que le han hecho en estos últimos 7 años Ujú. con impulsar el odio político al grado extremo que lo tiene inmovilizado. Bajo el pretexto de acusar a los correístas por parte del anticorreísmo ampón, tienes a la otra parte, a quienes tienen que oponerse, que luchan por los derechos humanos, que luchan por la honestidad, que luchan porque hay que levantar un país con dignidad, acusados y violentados por parte del otro grupo político. Ujú. Daría la impresión de que no podemos opinar, ¿verdad? Daría Así la es. impresión de que nos tenemos que callar, daría la impresión de que hay que seguir a la tendencia, porque si no sigues a la tendencia, eres violentamente acusado en redes sociales o en cualquier esquema Ujú. de difusión de la opinión pública. Eso es el fascismo. Así es. Y eso estamos viviendo entonces ahora en este momento, porque mucha gente dice, no, pues no hay que catalogarlo como fascismo ni nada, pero usted mencionaba lo del tema del odio. Yo le voy a poner un tweet que justo hoy veía porque Jacobo García lo compartió y me parecía interesante. Y ahora que usted está mencionando esto, quisiera ponerlo en pantalla. Por favor, Davidcito, para que lo pongas en pantalla y poder analizarlo en este momento. Dice este tweet, no votes nulo. Yo no quiero a Daniel Noboa, pero jamás anularía el voto ante el correísmo. Si Noboa gana, seguirá con su gobierno paupérrimo, pero al menos dentro de 4 años podremos volver a elegir. Si Correa, el coideario de Maduro, gana, jamás volveremos a tener democracia. Dice esta persona. Dice una persona que capaz sí es real, ni siquiera se ve como un troll o como un bot. Pero te está diciendo que básicamente con Daniel Noboa, que él no está de acuerdo ni nada, pero que él no quiere votar por el correísmo porque en 4 años entonces no tendremos democracia. Yo le pregunto a usted, Francisco, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De qué habla esta persona?
Alguna vez le preguntaron a Einstein sobre la opinión de una persona y una dama le dijo o le espetó cuando Einstein le contestó respecto a esa persona, cuán difícil le catalogó y cuán duro le catalogó. Y le dijo, pero le recuerdo que esa persona es muy popular, maestro. Y Einstein le contestó, sí, la estupidez también es muy popular. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Sí, 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 sí. La estupidez es muy popular y le han conquistado, como decía Simón Bolívar, ¿no? No nos tienen sujetos por el uso de la fuerza, sino por el engaño. En estos 7 años le han engañado al Ecuador diciéndole que el correísmo es todo lo malo. Se Ujú, excedieron, ¿verdad? Y por acabar con el correísmo han destruido al Ecuador. ujú, Porque lo han destruido, lo tenemos en escombros, en un escombrero de la historia. ¿Y en qué termina eso? En fomentar una actitud mental en nuestra gente que no votes por el correísmo porque vamos a ser como Venezuela, estamos peor que Venezuela. ujú. Vamos a ser colonia de China y estamos pidiéndole y suplicándole préstamos a China. Vamos a ser enemigos de los norteamericanos y estamos sujetos a los norteamericanos al punto que ya nos invadieron las Galápagos y que vamos a quebrar con el Fondo Monetario Internacional y estamos ahora suplicando y pidiendo que no se adopten medidas porque el Fondo Monetario Internacional nos lo impone. Y todo eso porque no hay que votar por Correa, pero hay que tolerarles lo que se le ha tolerado a Moreno, lo que se le ha tolerado a Guillermo Lazo, lo que se le está tolerando al señor Novoa. Porque no es solo es uno, si ya vamos. Novoa, no, esperen. ¿Qué pasó con el señor Lenín Moreno? Destruyó el país junto a Julio César Trujillo y acabaron con la institucionalidad. ¿Qué pasó con Guillermo Lazo? Sus vinculaciones con el narcotráfico, la mafia narcoalbanesa, terminaron por arrollar o destruir ese tipo de vínculo tan pernicioso y negativo como es el narcotráfico. ¿Qué pasa con el señor Novoa? El atropello de las leyes. Es decir, hay algo que es censurable en el presidente Novoa, no respetar la ley. Oigan, un presidente que no respeta la ley no puede continuar siendo presidente. Ah, pero es que tiene condiciones distintas, es que si no toma tal decisión, disculpen, lo de la Ujú. Embajada de México, para mí, en lo particular, para mí, como ecuatoriano, como ex embajador de Ecuador ante México, como un hombre tan cercano a la comunidad mexicana, me duele en el alma que mi país haya violentado, su gobierno haya violentado el derecho internacional. Pero ¿sabe qué me dolió más, Alondra? Que hay en el Ecuador un 62% que lo aplauda. Pues oiga, Sí. disculpe, ¿qué nivel de racionalidad tenemos? No, eso fue un absurdo. Ya, eso es el odio sembrado, esa es la estupidez colectiva. Sí. Esa. Esa. Y eso es lo que en este momento, disculpen, le van a volver a explotar para las próximas elecciones. Y ya estamos en eso, Francisco. Mire, me dan ganas de decirle Pancho. Francisco, mire. Me encanta lo de Francisco. Pero, ¿sabes por qué me encanta por lo de Francisco? Por lo del Papa y además por San Francisco de Asís. Me encanta. Perfecto. Mire, vamos a ponerle otro tweet porque yo tenía esta acumulación de declaraciones últimas. Porque en todo este momento que estamos hablando, todavía los niños no aparecen, ¿no? Los 4 niños que no aparecen, y hay muchas declaraciones al respecto, hay otros apoyando a los militares y demás. Pero mire este tuit de Liliana Febres Cordero, familia de León Febres Cordero. León Febres Cordero, que en su tiempo, usted conocerá más la historia y por supuesto podrá decir en primera persona, pero que en su tiempo lo que hacía era perseguir, era recoger a un montón de personas en la calle, desaparecidos hay hasta el día de hoy, los hermanos Restrepo, asesinatos, en fin. Dice Liliana Febres Cordero, en política nada es casual, dice. Es evidente que hay manos perversas detrás de varios acontecimientos de las últimas semanas. Las fuerzas políticas del mal se han unido para intentar menoscabar al gobierno. Actos de terrorismo, dice. El plan Abad, o sea, como si lo de Verónica Abad fuera un plan.
el aprovechamiento del dolor ajeno, ataques a la cárcel en construcción, el boicot a la ley antipillo y mucho más. Pero ni aún así no podrán con la voluntad de un país que ya los conoce. Esta señora, que corre también por su sangre el autoritarismo, la violencia, la desaparición, los asesinatos, dice que todo lo que ha ocurrido, que es causa de este gobierno, no, tiene que ver con un plan, con otras fuerzas políticas. Y yo me permito preguntarle, ¿cómo explicas que este tipo de personas está hablando de esto, también tratando de manipular el pensar de los demás? Ya estoy viejo, Alondra. Ya estoy viejo y enfermo. Pero no he perdido la capacidad de pensar. Todavía no se me afecta el cerebro. Y piensa mal y asestarás. Piensa mal y asestarás. Todo este tipo de detalles de la señora Liliana Febres Cordero me ponen a pensar, y disculpen, estoy en uso de mi libertad de expresión, ¿verdad? Yo pienso que todo esto lo preparó el gobierno. Claro. Es que no tienes pruebas, sí, probablemente no tenga pruebas, pero en mi pensamiento no se puede interferir. Yo pienso que esto es una falsa bandera. Yo pienso que los ataques a las cárceles, yo pienso que lo de la ley antipillos, y yo pienso que todo el proceso en contra de Verónica Abad, yo pienso que todo lo que estamos viviendo en términos de violencia fue preparado por el gobierno. Claro. Es mi criterio y por favor les pido que lo respeten. Por eso, hasta lo de TC Televisión, yo hasta dudo. Ya, yo dudo más. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto está en que con este tipo de afirmaciones por parte de personas que hacen de voceros de opinión pública de un sector, me imagino que la señora Liliana Febres Cordero que representa un sector de opinión pública, eso es indudable. Entonces, ¿qué pasó? Nada, algo más que elemental. Para ella, la culpa es el correísmo. Claro. Para Moreno, la culpa es el correísmo. Para Lazo, la culpa es el correísmo. Para Daniel Noboa, la culpa es el correísmo. Para Liliana Febres Cordero, la culpa es el correísmo. Y con eso le tienen al país en términos de la estupidez colectiva. Estupidizado al extremo. No estoy siendo ofensivo, por favor. Soy un hombre respetuoso. 47 años al frente de la opinión pública me permiten, como siempre, exponer mi punto de vista crítico con respeto a nuestro público. Para mí el público es lo más importante, pero no dejo de pensar severamente que hay momentos en los cuales el Ecuador ha sido víctima de su propia estupidez colectiva. Y si no, Febres Cordero nunca hubiera sido presidente. Exacto. Y si no, Febres Cordero nunca hubiera sido presidente. Y terminó ensangrentando el país. Y si no, Yamil Maguad no hubiera sido presidente. Y terminó quebrándole al país. Y si no, estos tres últimos no hubieran sido presidentes y lo fueron. Díganme lo que quieran de la clase política, pero esta clase política que cada vez se degenera más, y ahí usted dice bien, conozco demasiado la historia de esta gente, se va convirtiendo en gentuza al frente del poder, destruyendo una nación, es que la están destruyendo, aprovechándose de la estupidez popular. Pero ¿cómo se sale de ahí? Porque, a ver, siempre yo aquí con mi gente y los demás a veces trato de hablar y decirle, ok, usted tiene derecho de votar por quien usted quiera y demás, hay que responsabilizarse después del voto, pero también yo soy de las que creo que la clase política, así mismo como usted lo acaba de mencionar, es la responsable también de mantenernos a nosotros en una especie de burbuja, ¿no? Independientemente de cuál sea, pero una especie de burbuja. ¿Cómo se sale de esto, Francisco? ¿Cómo podemos salir nosotros como ciudadanos, olvidándonos de esta clase política, no de la política, sino de la clase política? ¿Cómo podemos salir de esto para poder ir a votar con conciencia, con respeto, con dignidad? ¿Cómo se sale? En mi primer libro, Los golpes del poder al aire, que relato la caída de Maguad, yo digo algo que es duro, pero que es cierto. Es una reflexión muy montubia, Alondra Santiago. Usted sabe lo que es un montubio, sí, más o menos como un guajiro, ¿ya? ¿Okay? Un guajiro, sí. Que tienen la crudeza de decir las cosas.
El Ecuador es un país corcho. ¿Qué está flotando? Aún en medio de las peores aguas, aún de las aguas más hediondas o aún en las aguas más limpias. El Ecuador siempre ha sido un país corcho y eso nos tiene condenados, porque caemos al fondo y de pronto nos recuperamos. Sí. Y después de que nos recuperamos, no aprendemos la lección. Entonces, no solo es la clase política, cuidado, somos todos. Son los ciudadanos los que se reflejan en qué? En las mentiras de los medios de comunicación. La mentira es bastante común en nuestra sociedad. Ujú. O la tolerancia con la corrupción. O el excederse en los errores del resto. O ensimismarse no en elegir presidente de la República, sino la víctima de turno, a la cual le vamos a cargar con todos los defectos posibles para que nos den solucionando. El Ecuador lamentablemente se acostumbró a que le den peleando, pues. Claro. Oigan, porque en los tiempos de Alfaro, el enfrentamiento fue entre liberales y conservadores, machete en mano, armas en la mano, conservadores contra liberales, la guerrilla azul versus la guerrilla roja liberal. Pero pasado eso, con el tiempo, los que nos daban peleando o eran los indígenas, o era una parte del movimiento obrero, o éramos los estudiantes en su momento y ahora vuelven a ser los indígenas o peleamos en redes sociales. Una pelea real de la sociedad por sus derechos, yo no la tengo. Yo no la veo. En este momento, por ejemplo, me encantaría ver a la sociedad defendiendo su derecho, por ejemplo, al voto. Lo que le acaba de pasar a la señora Verónica Abad, eso es una defensa del derecho al voto. Yo quisiera que una sociedad como la nuestra defienda el derecho a la vida. Lo que acaba de pasar, no con los 4 niños de Guayaquil, no. Vamos ya cerca de 16 desaparecidos por efecto de las acciones de los militares y los policías en el famoso conflicto interno armado. No hemos protestado, no hemos reclamado, somos pocas voces las que levantamos el reclamo, somos pocos los que pedimos, clamamos y suplicamos por Dios la vigencia de los derechos humanos. Si no pelea el país por sus derechos humanos, nos van a violentar los derechos humanos. Si no pelea el país por defender su constitución, van a destruir la constitución. Si no pelea el país por defender su dignidad, la van a violentar. ¿Quién y cómo? Vean los últimos 3 gobiernos, por favor. Vean los últimos 3 gobiernos. No le pido a la gente ya, si es que quieren, obvien la historia anterior, que yo me la sé de memoria, que la he escrito, y probablemente sea uno de los pocos que tenga la memoria privilegiada, no, pero por lo menos, si la memoria es corta, los 3 últimos gobiernos son un atropello a la dignidad, a la vida, a la constitución, a la ley, a la constitución como tal y ante la comunidad mundial. Y ante la comunidad mundial. Entonces, peor no nos puede ir. Sí. ¿Hasta cuándo quieren que estemos sometidos Sí, es como, para luego flotar como corcho? es como una prueba, ¿no? Es eso que usted decía, el corcho, es como que todo el tiempo es, no, igual ya no podemos estar peor, pero bueno, vamos a ver. Como que siempre es, no, ya no podemos estar peor, no, pero vamos a intentarlo. Y como que no entendemos, ¿no? Yo en mi caso sí pienso de la extrema responsabilidad que tienen los gobiernos, que tienen los partidos, que tiene incluso la clase política en no permitir al ciudadano hablar de la política real, ¿no? Sino que nos mantienen estos debates constantes y muy alejados de lo que está pensando los gobiernos de turno. Pero yo le pregunto algo, usted decía, hay que defender el voto, lo que hizo Verónica Abad, que aún así, miren, o sea, a Verónica Abad probablemente ni siquiera la dejen asumir el poder cuando Daniel Noboa sea candidato. Pero yo vengo diciendo una cosa, Francisco, y usted me dirá, tal vez yo estoy equivocada, pero yo vengo diciendo algo, que el 9 de febrero va a ser muy difícil, van a ser unas elecciones muy difíciles, porque así le gane cualquiera a Daniel Noboa no va a dejar el poder. Y viendo lo que tiene a su favor, que son las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que tiene al CNE, al Tribunal Contencioso Electoral, a la Fiscalía, a Mario Godoy y compañía, probablemente sea unas elecciones en donde veamos el fraude de manera descarada o tal vez ni siquiera fraude. Tal vez gane otro y Daniel Noboa dice, no me da la gana de levantarme de mi silla y no se va a ir.
¿Usted piensa que va a ser de esa forma o que Daniel Noboa dice, bueno, yo perdí, me voy a ir a mi casa? Hay una anécdota que la vi alguna vez en una revista de cómic, de un individuo que hizo todo lo posible por heredar la fábrica de la familia. Le robó a sus hermanos, le perjudicó a toda la familia, hizo todas las tapas, destrozó todo. Y entonces llegó el día en que tenía que ir a posesionarse la fábrica. Y en la fábrica ocurrió algo demencial. Para la gente, el dueño no existía. Todos se preparaban para la llegada del dueño. Hay que preparar la oficina, hay que levantar trabajo, hay que consumir el combustible necesario para que venga. Y el jefe estaba ahí presente frente a ellos. Lo habían invisibilizado. El tipo hizo todo lo posible por destruir la ética, la moral, la norma, hasta que llegó un momento en que la gente lo apartó, lo aisló, no lo tomó en cuenta. Esa pérdida del respeto es lo que le está pasando a Daniel Noboa y él no se da cuenta. Él está violentando la ley, está destruyendo la Constitución, está haciendo lo que él quiere y lo que le da la gana. Yo lo digo a diario en mis editoriales en Ecuador. Ya. Le hago notar como periodista, como abogado, pero sobre todo como ciudadano. Este tipo de errores que llegan a grados extremos, o sea, ya, mira, lo de los héroes nacionales ya fue un grado extremo, ¿no? Ya, ¿estamos de acuerdo? Fue un grado extremo. ¿El presidente puede seguir? Sí, él sí puede seguir, pero cada vez la gente le ignora menos a una persona que violenta con tanta facilidad la ley. Claro. ¿Qué va a pasar el 5 de enero? El presidente se va a sentar en el poder y no va a permitir que le reemplacen. Va a seguir haciendo campaña violentando la ley, el código de la democracia, mal usando el poder para reelegirse. Veamos si la gente se lo permite o le ignora. ¿Y cómo le puede ignorar? Primero, durante ese tiempo de campaña, yo le advierto al país, ese tiempo en que el presidente entre el 5 de enero y el 9 de febrero, si el presidente se queda en el cargo, va a cometer ilegalidades. Sus actos pueden ser considerados nulos jurídicamente. Gente no ha reparado en eso. Se le puede cuestionar y enjuiciar. Por eso decía, tenemos una asamblea pasguata ahí que no es capaz de reaccionar ante un presidente que hace lo que quiere. Bueno, entonces, a partir del 5 de enero, el presidente está dando armas a sus enemigos para que lo cuestionen, para que lo critiquen, para que le pierdan el respeto, para que éticamente no sea válido. Así se quede en el poder. Le van a ignorar en el poder. Entre el 5 de enero y el 9 de febrero. Claro. Y el 9 de febrero el resultado será el que tenga que darse. Tengo una buena norma por 45 años. Le insisto a Londra que ya estoy bien. Nunca me he metido en el voto del ciudadano. Nunca. No le voy a decir por quién va a votar usted. Como tampoco le voy a decir por quién voy a votar yo. ¿Sí? Usted tiene derecho a votar por quien usted crea conveniente. Pero sí le suplico, por Dios, reaccione frente a este proceso de estupidización colectiva. ¿Cómo? Por Dios, infórmese, lea. Ya, no quiere leer, ya. Lamentablemente el Ecuador es parte de este grupo infame en América Latina de ser un país que lee medio libro al año, ya. Pero en cambio hay todo un proceso audiovisual, pues, que es mucho más fácil para sentarse y comprender y aplicar y tener espíritu crítico y enterarse. No crea en los canales de televisión nacional, TC Televisión, Ecuavisa, Gama Visión y Teleamazonas le han mentido a este país. Ellos fueron los que fomentaron el odio nacional, ellos fueron los que generaron toda esa corriente de odio político y le terminaron destruyendo al Ecuador. Ahora no saben qué hacer, pero ellos son los culpables en buena medida de lo que ha pasado. Pero yo decía, los medios de comunicación también son un reflejo de la sociedad. Somos altamente tolerantes con la corrupción, ¿no?
altamente tolerantes. Bueno, pero hay todo un proceso audiovisual del cual no se pueden quejar. Hay una oferta abierta de las distintas tendencias que le muestran formas de pensar en el Ecuador de manera directa. La mía es única, yo soy un humanista cristiano de izquierda, siempre me he identificado así y tengo gente que cree en lo que yo pienso. Pero como yo, hay también gente con criterios de la derecha, con criterios del centrismo, con criterios de los socialdemócratas, hay gente con criterios de distintos espacios políticos de pensamiento. Bueno, aproveche eso, fórmese, por lo que más quiera, fórmese, y no solo fórmese, sino infórmese. Así es. Dese lo que siempre he planteado, la necesidad de un espíritu crítico. Este esfuerzo que hacemos muchos periodistas es para forzar, fomentar, crear, generar, levantar un espíritu crítico que a usted le permite en el momento oportuno discernir cómo votar. Claro. Pero también apreciar cómo lo que está pasando y luchar políticamente, que no es luchar solamente por el voto. Como decía Eduardo Galeano, hay gente que confunde política con partidos y democracia con elecciones. Y no es así. Y no es así. Políticamente es también reclamar, por ejemplo, en este momento por la vida de los 4 chicos. Eso es hacer política. Y Y salir a Francisco, la calle. a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Por ejemplo, usted dice que a Daniel Noboa se le va perdiendo el respeto poco a poco. Y la verdad es que desde hace ya medio año también ya se le ha perdido muchísimo el respeto a Daniel Noboa. Por eso las constantes burlas, por eso el decirles bestia, él mismo se lo hace, por eso el reírse y el burlarse de sus acciones. Y esto a él le va molestando. Por eso Mugre Sur salió y ahorcó un cartón. Hoy veía que compañeros, colegas también estaban haciendo un video en la Plaza Grande y vino la policía y les dijo que no podían hacer nada porque tenían el cartón del presidente y no podían utilizar el cartón. Cartón que Daniel Noboa mismo lo publicó, lo publicitó y lo puso en las calles de Guayaquil, Ecuador, en todo el Ecuador, y que ahora ya no se puede utilizar el cartón, ¿no? Entonces, sí, se va ridiculizando, la gente se burla, pero mientras nos vamos burlando, mientras lo vamos ignorando, Daniel Noboa, para llamar la atención como digno de sus complejos y sus taras psicológicas, sigue cometiendo ilegalidades, sigue cometiendo violencia. Y ahí es donde a mí me asusta, porque muchas veces la gente que nos está viendo, que son más de 4.000 personas conectadas ahora, por favor pongan like, la gente nos dice, pero ¿qué vamos a seguir denunciando si ya no vale la pena? Si ya nadie nos va a ayudar. Y yo le pregunto a usted, mañana Daniel Noboa no permite que haya una democracia y se instala en el poder luego del 9 de febrero, a pesar de que vaya a perder o no. Yo digo, ¿a quién acudimos, Francisco? ¿A quién acudimos si todo está comprado? Si los mismos ministros no quieren decir nada porque tienen miedo. Si la fiscal Diana Salazar está en Argentina y ha huido, ¿a quién acudimos? Ese criterio no debe extenderse. Okay. Ese del todo está comprado, el todo está acabado, el todo está... ¿Para qué luchamos? No, 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 no. Nunca dejes de luchar por la dignidad de una nación. Nunca dejes de luchar por el respeto a las leyes. Nunca dejes de luchar por la sociedad crítica. Nunca dejes de luchar por tu libertad de expresión, por tu libertad de pensamiento. No dejes de luchar porque se respete el poder que elegimos. No, no dejes de luchar. Que por el momento sí. Se me viene a la mente una frase de Mahatma Gandhi, el principal líder de la independencia de la India, un apóstol de la paz, que decía algo brillante, que es: cuando me desespero, es cuando veo que hubo tiranos y asesinos que triunfaron por un tiempo. Pero al final, el amor y la verdad siempre terminan triunfando, siempre. Pero no podemos esperar. No, sigamos luchando a diario, como dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y la Biblia. Cada día tiene su afán. ¿Por qué no puede ser en cada día nuestro, de cada día, el afán de respetemos la democracia, respetemos las leyes, respetemos las normas, respetemos la Constitución, respetemos la democracia? Y no solo yo, fomentemos que eso ocurra. Da miedo salir a la calle, sí, pero puedes hacer opinión pública.
Claro. Mantente en opinión pública, por favor, mantente en opinión pública. Y no es cuestión de que ya todo está perdido y no hay cómo luchar, no es verdad. Les acabo de dar una prueba puntual. Quienes actúan con ese criterio fascista han sido siempre los violadores de los derechos humanos y han tenido como víctima principal a los defensores de los derechos humanos. ¿Cuántas veces han caído en sus malas bocas de los violadores a la ley el papel de los defensores de los derechos humanos, especialmente si son policías o militares, abusivos y asesinos? ¿Ya? Entonces, voy a ser más claro. Si en este momento no teníamos gente como de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, en Guayaquil especialmente, a un joven como Bastías y hay otro más, un señor Villarroel, si no me equivoco, si ellos no denunciaban, si ellos no les hacían caso a los 4 niños, digamos a los padres de los 4 niños, créeme, a Londra no hubiera pasado nada. No, entonces sí pasó, pero ¿por qué pasó? Porque hay gente dispuesta a salir, a enfrentar, a luchar. Yo a veces me pongo a pensar que me juego a diario la vida con cada comentario, criterio o forma de pensar. Bueno, no importa, hay que hacerlo, hay que levantar esa conciencia todos los días. Cada día tiene su afán. Y entonces ese es el papel en este momento. Viene la campaña electoral. Vean, yo nunca le pongo a la gente a que ataque al uno y censure al otro, no. Tú tienes derecho a tener tu candidato, Claro. pero cuidado, el otro también tiene derecho. Y tú no tienes ninguna razón para ofenderte porque el otro tenga candidato, no. Eso es democracia, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, tenemos elecciones y tenemos candidatos. ¿Por qué no nos acercamos a nuestros candidatos a exigirles pronunciamientos sobre el tema de los desaparecidos? ¿Por qué no les exigimos que lo hagan públicamente, que vayan a todos los medios, que sea parte de su discurso, que se enfrenten con el gobierno a través de sus acciones políticas, que movilicen al partido, que generen una respuesta desde la opinión pública, que exijan a los medios de comunicación que se pronuncien? Eso es hacer una masa crítica de opinión pública que tiene la obligación el que está de candidato. Ahí tienes un ejemplo de cómo participar en las elecciones. No solo recibirles en el mitin, en las redes sociales. Es donde más podemos aproximarnos. Bueno, aproximémonos, exijamos, estemos en constante vigilia. Tenemos un papel crítico por 4 grandes razones. Vamos a defender nuestra dignidad, vamos a defender nuestra democracia, vamos a defender nuestra constitución y vamos a defender nuestras leyes, porque son nuestra única garantía de tener Estado, de tener patria, de tener historia. De lo contrario, no la tendremos. Así mismo es, yo siempre hablo con mi gente, porque aquí, por ejemplo, estoy leyendo de que sí, pero que hay momentos en que desmoraliza. Por ejemplo, Alexandra Carpio dice, me desmoraliza cuando dicen todo lo ha comprado el facho. Hay otros que dicen, sí, pero si seguimos hablando y eso, pero al final la justicia cuando llega, yo me pongo en el medio, ¿no? Como mamá, ¿no? Y digo, claro, por supuesto, hay momentos en donde uno dice, pero ¿cómo va a seguir luchando si tienes comprado absolutamente todo, ¿no? Y sin embargo hay otro momento en donde les digo, no, pues hay que seguir hablando, hay que, si no, no estuviera aquí yo sentada, ¿no? Y con todas las deportaciones y con todos los abusos y demás, si no, no estuviéramos aquí sentados, si no, no estuviera usted hablando, si no, no estuviera el Pilluelín también, si no, no estuviera Ecuador en directo, si no, no estuvieran todos los medios digitales que estamos haciendo de alguna u otra forma resistencia, a pesar de las críticas y a pesar de la persecución, estamos haciendo resistencia. Sin embargo, ya en términos democráticos, yo sí le expongo mi verdadero temor de que esto continúe, porque estamos viendo que Daniel Noboa, hoy hablaba con Tupac, me decía, no, Daniel Noboa y sus ministros no es que son vagos, no, ellos sí están trabajando, pero están trabajando a su favor. Están trabajando para comprar a todo el mundo, están trabajando para su beneficio, están trabajando para pagar deudas en vez de pagar a las dializadoras, están trabajando para acuerdos con el FMI en vez de construir carreteras y escuelas. O sea, sí están trabajando, pero para ellos. No es que son vagos, no es que son ineptos, saben lo que están haciendo porque lo están haciendo a modo de violencia, a modo de daño, a modo de destruir al Ecuador. Y sí lo están logrando, Francisco. Siento que va a llegar un momento en donde vamos a decir, ¿cuánto necesitamos para recuperar un Ecuador, digamos, medianamente sano, saludable democráticamente?
Eh, o sea, Alondra, lamentablemente no conoce nuestra historia a profundidad. ¿Y por qué digo que lamentablemente? Porque usted tendría muchos más criterios si tuviera que profundizar la historia de nuestro país y se enfrentaría con realidades tan amargas como esta, pero en décadas anteriores. Pues. Ujú. Pero es que hemos tenido momentos en los cuales nos dividimos en tres repúblicas. Ah, sí, eso sí lo sé, por supuesto. Y hemos Entonces, ya, tenido, por eso le digo, sí, o sea, ajá, momentos críticos como este sí, ya los hemos vivido. Lo que a mí me preocupa es que no hayamos aprendido la lección. eso, a eso voy. Eso, bueno. Ahí Entonces, está. en este instante, ¿cuál es el temor? Que Novoa no deje el poder. Ujú. Va a tener que dejarlo, va a tener que dejarlo a Londra. Va a tener que dejarlo. Si no, sabré yo que el poder no es eterno. Si no he visto yo tantas veces a tanta gente caer en la circunstancia de mal usar el poder y luego tener que arrepentirse de ello. Los he visto. Bien. Los he visto abusivos y poderosos terminando pateados en Taura, como el papá de la señora Liliana Febres Cordero, y meado por Sí, los comandos. Porque así fue, sí, enero de 1987. sí, sí. Lo terminaron pateando en Taura y meándole. Pero por abusivo, por prepotente, por ser un hombre que cuando estuvo en el poder abusó y terminó con las manos manchadas de sangre. Lo que acaba de pasar con los cuatro menores en Guayaquil, porque son tres adolescentes y un niño, le mancha a Daniel Noboa, Sí, le manche con sangre. Yo, no es el mejor consejo, no es el que se da, no, no es consejo, es opinión, a mi criterio. Y por sí, favor, que se respete mi criterio porque tengo derecho a tenerlo y a expresarlo. A sí. mi criterio, el presidente de la República debería pensar seriamente el 5 de enero en entregar el poder y dedicar a defenderse, porque le Ujú. vienen años, décadas, porque la verdad sobre esos chicos me da la impresión de que no se sabrá nunca, como pasó con el caso Restrepo. Así es. Mi abrazo fraterno al querido Pedro, tanto le quise y tanto compartimos desde el principio esa lucha por sus hijos. Pero ¿sabe qué fue lo cruel? Que él, pese a la lucha de todo un país que le acompañó, que terminamos destruyendo el SIG-10 de un grupo delincuencial de la Policía Nacional, porque era un grupo delictivo de la Policía Nacional del Ecuador, en donde se torturaba, se mataba, se extorsionaba, se traficaba con la dignidad, nunca supo qué pasó con sus hijos ni dónde están sus cuerpos. Ujú. Y Febres Cordero y León Febres Cordero terminó manchado por la sangre de los Restrepo y no Así se es. pudo limpiar nunca, ni siquiera cuando Nunca. se murió. Exacto. Ni siquiera cuando se murió. Bien dicen que el destino cruel del que tiene las manos manchadas de sangre es tener una muerte cruel e infame. Pero Escorsese terminó pudriéndose en vida Ujú. y hasta ahora puede haber hecho todo lo bien que quiera, todo lo bien que quiera. Pudo haber sido un gobernante efectivo, que no lo fue, un gobernante eficiente, que no lo fue, pero nadie se acuerda de nada respecto al gobierno social cristiano, sino que les mataron a los restrepo. Exacto. Les mataron a los Restrepo. En, Y eso le va a pasar ahora a Daniel Noboa. a Daniel Novoa. Y yo, mire, yo el otro día, porque en todo lo que conozco de la historia de Ecuador también, cuando entrevisté a María Fernanda Restrepo, le decía, una de las primeras historias en las que tuve contacto y estudié fue justo la de tus hermanos, los hermanos Restrepo. Y ahora usted acaba de decir un punto importante. En Guayaquil, los del Partido Social Cristiano podrán endiosar a León Febres Cordero, pero no hay quien mencione a León Febres Cordero como el causante de la desaparición, de la muerte de los hermanos Restrepo y de otros que tal vez no se mencionan. Y yo el otro día que hablaba justo de los niños desaparecidos pensaba,
recuerden a León Febres Cordero y recuerden lo que le hicieron los hermanos Restrepo. No hay forma de decir, ay, qué cantidad de calles que construyó, ¿no? No, pero recuerden esas escuelas, no, es el autor de la muerte, de la desaparición de muchísimas personas y de la violencia. Y ahora con Daniel Noboa y los niños, lo mismo. Y le pregunto, porque también alguien me decía esto, ¿será que sí afecta la gente, esta misma gente que tal vez está llena de odio, pensemos en ellos, que está llena de odio, sí le llega lo de la desaparición de los niños? Sí puede que le afecte también en la decisión del voto a Daniel Noboa la desaparición de 4 niños que son niños negros empobrecidos del sur de Guayaquil. ¿Sí le llega, doctor? La historia también tiene ironías, Ajá. Alondra. El abuelo de Daniel Noboa era el jefe directo de León Febres Cordero. ¿Mm? En la Castonera Nacional o en Ecuazal, de las cuales él era empleado, porque él fue el empleado de Luis Noboa Naranjo, abuelo del actual presidente de la República. Era su empleado. Disculpen, pero así era. Ajá. La historia es bien irónica. El comportamiento de Febres Cordero en la presidencia me da la impresión de que es asimilado con el señor Daniel Noboa. Febres Cordero también imponía los decretos, pues. Los decretos del alza salarial, él le imponía así la asamblea, porque antes aprobaba la asamblea el alza salarial. No quería. Él no aceptó que le enjuicien a su primer ministro de gobierno, como era Luis Robles Plaza, y le impuso en el cargo 3 meses, pues. Yo no les acepto que le censuren y les hizo caso omiso a la asamblea en ese entonces. Pero Cordero era un hombre abusivo. Abusó del poder. Y ya terminaba su gobierno el 8 de enero del 88, cuando se da el caso de los hermanos Restrepo. Yo los conocí de cerca y digo por esto porque como dirigente scout les había visto. Y luego hablaba con Pedro Restrepo y me decía, nosotros éramos partidarios de Febres Cordero. Íbamos a votar por Sixto Durán Valle, porque iba a ser la primera vez que ellos voten como extranjeros. Eran colombianos, él y Luis Helena. Y su hijo, Carlos Santiago, era muy cercano a la juventud. Y los socialcristianos terminaron matando a los hijos de Pedro Restrepo y Luz Helena Arizmendi. ¿Ya? Por eso tengo que la historia es irónica. Ahora, ¿qué pasa con el presidente Noboa? O sea, el presidente Noboa podrá decir todo lo que quiera. Podrá mandarle decir a sus ministros cualquier mentira. Pero lo de los héroes nacionales no se lo perdonará nunca a la sociedad. 1, 2, la muerte y desaparición, perdón, la desaparición, todavía no les demos por muertos, porque inclusive habrá que declarar la muerte de las personas, eso por ley, tiene que haber un proceso judicial, verás, ¿ya? Pero la desaparición de esos chicos le mancha con sangre a su gobierno. A días de tener que entrar en elecciones. Irónicamente, Daniel Noboa se cuidó muchísimo de muchos de sus enemigos políticos y operó con un plan establecido, muy bien seleccionado, muy bien comunicado, muy bien ejecutado, hasta cuando se le fueron de las manos un grupo de militares que hizo y abusó de lo que él nunca previó. Bueno, lo mismo le pasó a Febres Cordero. Los policías corruptos decidieron salir por su cuenta a robarse un súper, el carro que tenían los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo. Y por robarse un carro, terminaron matándole y convirtiéndole en un crimen de Estado, del cual el Ecuador fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le está pasando lo mismo al presidente Noboa. Qué irónica que es la historia, ¿no? Exacto. Totalmente. Creo que es importante ver esas ironías. Ojalá no tome tanto tiempo el hecho de que la gente se despierte y que vea lo que está sucediendo. Sin embargo, yo sí creo que hay muchas personas que están en la lucha, y usted lo mencionaba,
en la lucha tanto en las redes sociales como en las calles, como en los medios digitales y demás, a pesar de las mentiras, a pesar de todo lo que quiere legitimar el gobierno con esta prensa que es totalmente pautada y es una prensa comprada, que el día de hoy, Francisco, el ministro de Defensa, a quien yo creo que debía renunciar desde hace rato, dio unas declaraciones horribles, que bueno, en la noche las vamos a conversar, dio unas declaraciones horribles en la prensa, pero que además, por ejemplo, Ecoavisa pone un titular, Davidcito, por favor, prepárame el de Verónica Abad, en donde dice lo siguiente: el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Guillermo Ortega, determinó en un fallo de primera instancia que el presidente Daniel Noboa y otros funcionarios del gobierno no cometieron violencia política de género en contra de Verónica Abad, dice el titular. Pero la foto dice: Noboa gana un round a Abad. Juez del TCE dice que no cometió violencia política de género. Y yo quiero decir una cosa porque el texto, la palabra también cuenta y dice mucho. Estamos hablando de violencia política de género y Ecoavisa pone: Noboa gana un round a Abad, como si estuviera en un ring, como si Noboa estuviera golpeando a Verónica Abad, y dice que ganó en un round a Verónica Abad. Todo esto cuenta, ¿no? Cuando Verónica Abad, y lo digo como feminista y conocedora realmente y de la que puede hablar del tema de mujeres y de violencia política de género, ha sido víctima de violencia política de género, independientemente si nos guste o no cuál es la tendencia e ideología política de Verónica Abad. Y Ecoavisa pone esto: Noboa gana un round a Verónica Abad. Claro, en el Tribunal Contencioso Electoral, que ha sido acusado también de recibir dinero en cuentas de paraísos fiscales. Entonces, imagínense. Ese tribunal es una cloaca. Uh-huh. Uh-huh. Ese tribunal es una cloaca. Uh-huh. A ver, lo de Verónica Abad ya se va convirtiendo en repulsivo. O sea, esto empezó como una confrontación política personal. Pasó de inmediato a convertirse en un conflicto legal. Pero ahora ya es una lucha repulsiva. Es un hombre contra una mujer, pues. Uh-huh. O es hombres contra mujeres, pues. Porque es Mario Godoy contra la jueza Nubia Vera, ¿no? Así es. Porque el contencioso electoral, que se ha convertido en una especie de instancia sacrosanta en la cual hay como someter cualquier tipo de conflicto, le pone en la condición de exento de culpa al señor Noboa de la violencia política de género. A ver, sé y concepto, digamos, y respeto mucho su concepto feminista. Yo le voy a poner en cambio el lado en que yo quisiera analizar este tema, y es del estricto equilibrio, Uh-huh. no solo desde la visión de la mujer, sino también del hombre. Uh-huh. O sea, ¿cómo se sentirá como varón el presidente Noboa? O sea, porque el round es en el boxeo. Y es hombre a hombre, pues. Nunca he visto una pelea de hombre contra mujer en el boxeo. ¿Sí o no? No la hay. ¿De acuerdo? Ya. Acá tampoco. Entonces no le puedes poner en una lógica de round, de conflicto de box, entre un hombre y una mujer. Que la señora Verónica Abad les demandó por falta de respeto o por violencia de género hacia la mujer. En el caso del presidente Noboa no tiene género. Entonces no es la violencia de género contra una mujer, sino es el ejercicio del poder en contra de una mujer, que es mucho más grave, es gravísimo tomar todo el poder contra una mujer. Claro. Pero es ya demencial que una persona llegue a la máxima instancia del poder y esté constantemente actuando, activando, motivando, generando, inclusive convirtiéndoles en cómplices a jueces, a fiscales, a miembros del Tribunal Contencioso Electoral para atacar a una mujer. Ese es para mí un conflicto mucho más grave. La violencia de género en ese caso que apela a Verónica Abad
es por 2 o 3 hechos puntuales que son graves, ¿no? O sea, el haberle destinado ¿cómo es? A la embajada en Israel, lo Claro. de su hijo, ya, son hechos puntuales. No, yo voy más lejos. Yo voy a todo lo que está pasando. Y entonces es repulsivo, pues. Oye, tú no puedes atacar así a una mujer. No, no, no puedes. Así Quedas como un es. cobarde. Quedas como No, un no. cobarde. Y Eh, eso no es válido. No es válido en la majestad del presidente de la República. El presidente de la República tiene que respetar y al mismo tiempo hacerse respetar. Pero solamente eres respetado cuando tú eres respetuoso de las leyes, de las normas, de las personas, de la dignidad. Y eso te convierte en respetable. Si no, no. Si no cumples esa acción para ser respetado, hay que respetar. Y eso te convierte en respetable. Para mí, este es el punto de conflicto. Es un enfrentamiento cruel, que no sí. lo había visto antes. No, no, jamás. O sea, yo tampoco lo había visto y yo sí considero que hay que hablar en términos de ejercicio de poder, como usted lo mencionó, que también hay una violencia de género y sobre todo si lo empezamos a analizar desde el punto de vista que el gobierno de Daniel Noboa ha hecho todo lo posible, como usted mencionaba, de perseguir a todas las mujeres. A todas las que se le ponga adelante. Hay un medio de comunicación RTU que tenía su programa con Fabricio Vela, Cañizares y María Sol Borja. María Sol Borja le dijo, no, es que tú eres violentas a tu ex esposa, no sé qué, fuera, fuera el programa. De ahí viene Alondra y le dice no sé qué, deportada. A la misma madre de su hija también, no sé cuántos procesos judiciales. A Verónica Abad. De ahí a una profesora que había en Olón, se acuerda por el tema de Olón. Andrea Robo. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, es Daniel Noboa, claro, en su Está mismo... ejemplificado entonces. Claro, es Esta eso, lucha es del poder contra una mujer. Oigan, exacto, es impresionante. O sea, y yo hablaba con Felipe Vega de la Cuadra para tener que analizar un poco a nivel psicológico a este señor, porque evidentemente tiene un problema, un complejo, un problema, y además de machismo, de misoginia, pero además de una necesidad de poder que tal vez como nunca lo ha tenido, ahora siente que lo necesita y por eso va por encima de absolutamente todo. Por eso es cobardía, por eso cuando usted dice lo que demuestra es una cobardía absoluta y no porque Verónica Abad y las demás seamos mujeres, sino por las formas en que canaliza la violencia. Es totalmente un cobarde. más que eso, maluce el poder. Exacto. O sea, el presidente de la República recibe un poder. Ujú. Y ese poder lo tiene que utilizar simple, para el bien común. Punto. No, Exacto. no, no hay secreto en esto, no hay secreto. La democracia es el bien. No es Así hombres mismo. contra mujeres ni mujeres contra hombres. No, no, no es por ahí. No es machistas contra feministas. No, tampoco es por ahí. Es el bien común colectivo de la sociedad, de hombres, mujeres, minorías étnicas, minorías sexuales. Todos aquellos que conformamos una sociedad tenemos el derecho a ser respetados por el mandatario, pues, y que gobierne con esa visión de bien común que le está faltando al presidente. Ujú. Me imagino que en la escuela de Washington, donde él aprendió el manejo de la política, o tal vez en los cursos de Harvard, este tema sí debe haber sido enfocado porque en cualquier escuela de ciencia política, el manejo del bien común es lógico como parte de el proceso político. Yo recuerdo cuando estudié ciencias políticas en la Flaxo, este era un tema de debate súper fuerte, guiados por la respetable doctora Amparo Menéndez Carrión. Ujú. Y ella, esa politóloga, nos definía con tanta precisión el bien común como el leitmotiv de un gobierno, no de un hombre, una persona, un partido o un grupo que llega al poder, no, de un gobierno. Su gran razón de ser es el bien común. La gente no está fallando en el bien común. Claro. Claro que sí. Francisco, aquí tenemos muchísimas gracias a Rumaldo Zarango, que también aportó en el super chat. Ah, ¿cuándo no? ¿Cuándo? Sigan. Ese, óyeme, déjame que te diga, Romualdo Sí. Zarango es un gran amigo de los medios digitales.
Sí. Está frecuentemente visitándonos a todos los medios. Sí. A nosotros, Ecuador Inmediato, nos ha apoyado y nos apoya constantemente. Este es un patriota, este es un ciudadano que cree en todos los medios digitales y se toma el trabajo. Él vive en Estados Unidos y se Sí. toma el trabajo de ir medio por medio, escuchándonos, apoyándonos, respaldándonos. Mi saludo fraterno, querido Romualdo, que el 2025 sea hermoso para usted y que haya muchas bendiciones en su familia. Sí, 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 siempre nos apoya y hay muchísimas personas que nos apoyan. Y aquí Patti, que es también de nuestro equipo, dice, Alondra, pregunta para el doctor, ¿es cierto que Correa cuando se lanzó a la reelección no dejó a cargo al vicepresidente, sino que hizo lo mismo que el cartón? Pregunta, y me imagino que la pregunta va porque ahora toditos andan diciendo que no, que Rafael Correa hizo lo mismo. Y usted, conocedor de la historia, dirá, yo sí tengo entendido que cuando hubo una parte en donde Lenín Moreno sí asumió, o sea, sí asumió. Claro, no, Jorge Glass. Y Jorge Glass, claro, pero en Jorge el Glass. 2000, él En el fue en la... 2013, en la selección, Eso. sí, señor, sí lo hizo, sí lo hizo. Es más, Lenín Moreno ahí tuvo que actuar, tuvo que activarse, ¿no? Perdonen ahí. Todavía la firma electrónica no estaba, como es patentada, no inventada, o más bien dicho, no estaba en ejercicio, vamos, ya debe haberse inventado, pero la firma electrónica más o menos se aplica en 2015, y a partir de ahí el presidente Noboa puede tomar o a entender que desde ese momento se procedía a no encargar el poder, por ejemplo. Y eso lo Claro. aplicaron Moreno, Lazo y ahora Noboa. No Ajá. encargan el poder por la firma Sí, electrónica. sí, sí, yo aquí, por ejemplo, estaba buscando, porque todo el mundo, ahora los que quieren apoyar a Noboa, no, que Correa lo hizo primero, y es como la BBC publica, Rafael Correa pide licencia para emprender campaña electoral, y esto fue una publicación del 21 de diciembre de 2012. Quiere decir que, claro, efectivamente, en el 2013, el vicepresidente Lenín Moreno reemplazó a Correa durante ese periodo. Entonces, digamos que esto que vamos a ver ahora, y ojo, Francisco... En ausencias determinadas, yo recuerdo que Rafael Correa le dejaba encargado a Jorge Glass, al punto que, ¿saben dónde están esos testimonios? Simplecito, revisen los enlaces de esos días. Muchos enlaces los presidió también Jorge Glass. Los presidía él, porque estaba encargado del poder y tenía que... Había otro detalle más. Al presidente Correa no le gustaban las cartas credenciales, las que llega a entregar el embajador, ¿no? Pero tiene que recibirte el presidente. Claro. Tiene que recibirte el presidente de la República. Entonces, él dejaba, señalando especialmente así como un acto de deferencia con Jorge Glass, que él sea el que reciba, en condición de presidente encargado, las cartas credenciales de los embajadores. A muchos de ellos los recibió de esa manera. Sí, es que el Patti, por ejemplo, me dice, Alondra, comparte esos artículos para defender con pruebas. Lo hacen preguntando desde el espacio donde hay muchos que están diciendo, porque les encanta mentir. Entonces dicen, no, el uno hizo esto, el otro hizo lo otro. Y bueno, aquí están las pruebas para defenderse. Porque ahora hay un montón de abogados, Francisco, diciendo que no, que el presidente no tiene que pedir licencia, que tiene que quedarse. Y claro, ¿cómo discutes con eso cuando incluso De la Gasca está diciendo lo mismo, el Lofredo dice lo mismo y todos los ministros están diciendo lo mismo? Entonces vamos a tener un presidente candidato. Vuelvo a repetir, entre el 5 de enero y el 9 de febrero va a ser el peor momento de gobierno para el presidente Noboa. Le van a cuestionar, le van a censurar éticamente, le van a criticar y hasta llegará el momento en que van a controvertir sus decisiones legalmente, porque él no puede estar en ese cargo en condición de presidente de la República. Sus actos pueden ser considerados nulos. Y cuidado que puede terminar especulado, presidente Noboa. Cuidado que puede terminar especulado. Yo también cometí derecho, ¿no? Entonces yo soy también abogado. Y entonces sé que hay capacidad de interpretación de los respetables colegas abogados. Sí, todos tenemos derecho a tener una interpretación, pero cuidado, la ley es una sola, la verdad es una sola. Por favor, cuidado con eso. Va a ser su peor tiempo. Ay, va a bendito ser Señor. Su peor tiempo. Mi querido Francisco, se me agota el tiempo y yo le pido por favor que me conceda
en las próximas semanas otra entrevista para conocerlo más. Yo le había dicho entre una primera cita y otras cosas y no me dio el tiempo por la coyuntura. A veces odio la coyuntura porque no me permito conocer a personas tan maravillosas. Entonces, permíteme seguir entrevistándolo, por supuesto, y este programa también páselo por Ecuador Inmediato para que todo el mundo pueda verlo y estamos unidos porque hay que seguir en esta resistencia digital, donde sea que estemos. A ver, primero le mando un abrazo muy gentil a Ernesto Pérez, que es sintonizador tuyo y es un grato amigo, que veo que está colaborando con ustedes. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Ya tenemos una historia para contarla algún día. A ver, uno tiene que aprovechar todos estos espacios. ¿Sabes por qué? Hola Omar Novoa, también te mando un abrazo. Nuestro Omar público, siempre apoya, ¿sí o no? Omar es otro de los que siempre apoya. Gracias por apoyarle a Londra, Omar, muy gentil. A ver, vean, uno tiene que aprovechar todos estos espacios para lo que acabo de hablar en toda esta entrevista, para hacer conciencia crítica, para su espíritu crítico, por Dios, todos estos espacios. Yo en este momento estoy limitado en mi espacio por mi condición de salud, estoy superando el cáncer, estoy luchando por la vida, como suelo decirlo, pero no dejaré de cada colega con el cual podemos compartir, abrirme el espacio, darme el tiempo, estar juntos y salir adelante. Es decir, a diferencia de lo que pasaba en los medios, verás que yo estuve en medios de comunicación como tal 20 años, y era una bronca entre cada medio, era pero una cosa horrorosa. Acá no. Para mí es tan respetable el Pillolín, al que le tengo tanto respeto, aprecio, el chico Kevin Chalco, Alondra Santiago, es el Javier Lazo, el Jimmy Jairala, el Negro Vela, el Alexis Moncayo, la gente que hace Ecuador en directo con Jaime de la Cruz y la querida Carlita Aro con Gustavo Jiménez. Es decir, mira, somos toda una comunidad que luchamos por el mismo objetivo común, si se dan cuenta. Cambiar la mentalidad de odio con la que nos han sometido durante tanto tiempo. Así es. Y que nos ha perjudicado tanto. A todos los amigos que están colaborando con Alondra Santiago. Sí, Melba Palacios. Melba, hola Melba, ¿cómo le va? Ahí está, dice mi saludo para mi estimado doctor Francisco, que Dios lo bendiga con salud. Gracias, el país Melba. necesita más personas como usted. Alondra, me dio un gusto saludarte, hablar contigo, te admiro y te quiero mucho, mi querida Melba. El día martes hicimos un en vivo donde hablamos con ellos directamente y fue hermoso, me pasé llorando y fue lindo. También Lili Cabrera dice, con Correa el país ganó mucha dignidad, qué orgullo era eso para quienes residimos en el exterior. Saludos de Estados Unidos, sigan adelante. Y Mr. Gabo, que siempre apoya. Saludos, doctor Herrera, excelente trabajo el que usted realiza. Gabo. Ya vamos a buscar la membresía de Ecuador Inmediato. Sí, por favor, apoyen a todos los medios y sobre todo a personas con tanta lucidez, con tanta fuerza, con tanta historia, conocimiento y memoria. Eso es importante y por eso en Ingobernables siempre traemos de todos los medios para conversar y para unirnos y hacer estos multiversos, mi querido Francisco. Vamos a seguir adelante. Hay muchas razones para seguir luchando por la vida. Gracias, Alondra. Muy gentil. No, a usted. Le pido y que quede constancia, porque a YouTube esto sí le importa. Pido el permiso respectivo para que el día de mañana nosotros ya lo podamos reproducir en diferido, claro esta entrevista en Ecuador Inmediato. Claro que sí, aprobadísimo. Nosotros vamos a estar pendientes si hay algo y estamos pendientes. Gracias, mi querido Francisco. Qué lindo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Ahí está. Vamos. Ya lo tiene, muchísimas gracias. Llegamos a los 2000 likes, qué linda entrevista y me faltó más. Ya les digo, en otra ocasión vamos a hablar con Francisco, pero de su vida. Ay, ojalá pudiera estar yo en Quito para poder estar en directo, ¿no? Porque por Zoom a veces es todo raro. Pero para poder estar en directo y hablar con Francisco y hablar con todas las personas, pero le vamos a hacer la primera cita, no importa dónde estemos, vamos a hacer la primera cita. Magali Pozo, saludos a semejante invitado, excelente, un abrazo. Carolina Pilatazzi, somos más los buenos, saludos al doctor. Tenemos por aquí a Norma Macías, también Rocío, Maribeni Andrade, excelente entrevista. No, gracias a Mr. Gabo, gracias a todos los que apoyaron ahora en el superchat, Lili Cabrera, Melba Palacios, Omar Novoa, que debe estar entre el Pillolín
Joelín y nosotros, ¿no? Y donó igual. Ernesto Pérez, que dice gran amigo del doctor. Pati A también donó. Y Rumaldo Zarango. Los quiero muchísimo por estas donaciones que nos hacen también. Se vienen nuevos programas, se vienen nuevos análisis, nuevos debates y quiero que estén pendientes. Hoy tuvimos a más de 4,000 personas conectadas y en la noche tendremos a otros.